¿Estamos listos? Baja un poquito las luces. Es así, todo nada. Todo nada, a ver. No, si no dejamos así. No. Dejamos así. Bueno, íbamos a hablar de. Hoy estaba destinado, el tema era sobre imágenes en tórax, pero bueno, hubo un altercado y estamos acá de muleto, como en las carreras. Pero ya vimos tórax. Era tomografía tórax. Tomografía y tórax. Bueno. Y yo tomografía y tórax no es un tema mío, que así que bueno. Y como está en el programa abdomen agudo, vamos a dar abdomen agudo. Básicamente la parte teórica ustedes la pueden leer, la pueden consultar, y si quieren lo podemos hacer tipo taller, pueden preguntar, y se sacan las dudas más bien prácticas, porque el abdomen agudo es un tema, creo que nos toca a todos siempre. Creo que es básico para el que hace guardia, que seguramente los llaman y han tenido que resolver si un niñito tiene píloro o no tiene píloro, tiene un apéndice o no tiene un apéndice, o está invaginado o no está invaginado. Y están solos, es muy difícil compartir las decisiones. La ecografía no se puede, en ese momento no se pueden transferir, están con la presión del cirujano que entra a la sala y les pregunta si lo operan o no lo operan, o si ya vieron el apéndice a los 3 segundos que prendieron el ecógrafo, y si o si el niño que vomita tiene un píloro, así el cirujano se va rápido a la casa. Digamos, debería hacerse habitualmente un examen que lo revise el clínico, lo revise el cirujano, y después se active imágenes, pero no ocurre así. Habitualmente lo revisa el clínico y filtra el imagenólogo. Entonces dice, el clínico los llama a ustedes y para ver si llama o no llama el cirujano. Digamos, el abdomen, las situaciones de emergencia o de urgencia difieren mucho según la edad del paciente. Yo les puse, para no entrar sobre todo lo que es el manejo y la teoría, empezamos con lo que son los vómitos del lactante, y en los vómitos del lactante ustedes tienen que descartar básicamente los vómitos del lactante, 2 problemas básicos. La estenosis del píloro, la estenosis hipertrofia del píloro, y las situaciones de oclusión, sobre todo lo que es la malrotación intestinal. Entonces, la estenosis del píloro, siempre tengan en cuenta que no es una enfermedad congénita, que hay un intervalo en el que el paciente está asintomático, está en su casa habitualmente. Piensen sobre todo que es muy común en los lactantes. El origen o la fisiopatología explica eso, porque aparentemente es una enfermedad mediada por la glandina, así que el píloro no nace hipertrófico, sino que se va generando en el transcurso de los primeros días de vida. 2 presentaciones como diferentes. Una cosa es la hipertrofia del píloro en un prematuro, que habitualmente hacen esta oclusión, ¿no es cierto?, del tracto de salida gástrico con menores valores que el lactante a término, tengan en cuenta, porque van a tener valores menores, todos los parámetros que yo les voy a dar. Y segundo, acostúmbrense siempre a razonar, que no solamente a medir. O sea, porque muchos de los errores que se cometen en este caso es porque solamente medimos. Entonces, como tener en cuenta que la ecografía confirma el 100% la problemática de la hipertrofia del píloro. O sea, hoy no está indicado hacer un tránsito u otro estudio que salvo la ecografía, y con esa ecografía ustedes mandan a ese niño a cirugía. Acá tenemos algunos ejemplos sobre el píloro
píloro normal, siempre tómese su tiempo, tienen que hacer una maniobra de compresión suave, tratando de eliminar los gases desde el antro hacia el píloro y hacia atrás. Van a encontrar esta valvulita, ¿cierto? Y un análisis, digamos, en capas muestra las diferentes estructuras. Tenemos, ¿no es cierto?, lo negro que se ve es la muscular normal, lo blanco, lo primero que se ve es blanco, que es la serosa, la muscular, lo blanco que sigue la muscular es la submucosa y lo negro es la mucosa. Y si se acuerdan en las otras charlas que yo le di, eso siempre se repite, negro, blanco, negro, blanco. Y tiene que tomarse su tiempo, o sea, esperan que el contenido intestinal atraviese el píloro, que el píloro se abra. Acá vemos que el píloro está permeable, a veces el contenido puede ser anecogénico, como en este caso, porque la leche se divide, el suero se divide del coágulo, y a veces se mezclan como microbull, como el contraste que se propuso por ecografía. Se mezcla la leche con el micro burbuja y se ve así hiperecogénico. En los dos casos solamente hay que situarse sobre el píloro y esperar, ¿no es cierto?, la onda peristáltica del antro y la apertura del píloro. Eso háganlo siempre, porque hay situaciones en las que existe engrosamiento del píloro y que no es una hipertrofia del píloro, que lo voy a ir contando. Entonces, los criterios de análisis de hipertrofia del píloro son morfológicos, biométricos y dinámicos. Y esto no lo olviden de hacer lo que es dinámico. Morfológico porque el píloro se incurva, ven una hipertrofia típica del píloro, comparado con la imagen que vimos anteriormente, nada que ver. El píloro, acá, esta es la capa muscular, volvemos a hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? Lo único que acá, la capa muscular, que era hipoecogénica, es la que está engrosada, este es el contenido, y el píloro se incurva. En la hipertrofia típica del píloro se incurva. Hacemos siempre una visualización de un corte longitudinal y uno transverso, y otra característica es cuando existe una hipertrofia del píloro, van a encontrar el píloro cerca de la vesícula biliar. Bueno, y ahí vienen los trucos. A veces no lo vemos el píloro, es difícil de ver porque por la posición del estómago en los niños, que es particularmente errática a veces. Hay una situación que se llama deplicatura gástrica, que el estómago, el antro, asciende y se sitúa en el mismo nivel de la curvatura, dando como una imagen en boomerang. Entonces, si el píloro se ubica por detrás, el aire de la cámara gástrica dificulta la visualización del píloro. Entonces pueden usar una ventana que es a través del hígado. Entonces ascienden buscando en forma tangencial el píloro. Siempre la hipertrofia del píloro, el píloro se acerca a la vesícula, pero a veces podemos tener hipertrofia con una gran cámara gástrica, en estos casos de plicatura, en el que el píloro está detrás de esa ectasia gástrica y es difícil de valorar. Entonces lo movilizan por un lado o por el otro, y si no, utilizan la ventana hepática, e incluso algunos han propuesto hacer intentos de poner al niño boca abajo y tratar de verlo de atrás hacia adelante. A mí nunca me hizo falta, lo menciono en una posibilidad más, pero habitualmente no hace falta. Pero sí, con paciencia, y siempre con esa compresión suave, tratar de descubrir el píloro. Primero ubican el antro y después ubican el píloro. Esto no tiene mucho valor porque el Doppler color no aporta nada en el hipertrofia del píloro, solamente hace una imagen bonita. Acá volvemos a ver otras formas, ¿cierto? El músculo, habitualmente cuando el músculo mide más de 4 milímetros, si 4 milímetros más, el diagnóstico de hipertrofia del píloro es el 100%. Y cuando el músculo mide 3 milímetros, el diagnóstico es aproximadamente el 90%. Entonces siempre correlación en esa imagen estática, en un tiempo dinámico, en observar que el contenido gástrico no atraviesa la válvula, ¿no?
Estas son las medidas clásicas, los valores normales, el longitudinal y el espesor de músculo, que es hasta 2 milímetros, y la estenosis hipertrófica típica, que la longitud del canal son 15 milímetros y el espesor más de 3 milímetros. Entonces, puede pasar que ustedes, en un paciente que tiene clínica, tiene vómitos alimenticios, miden el espesor del músculo, el músculo le da 2,5. ¿Qué hacen? ¿Lo mandamos a operar? ¿No lo mandamos a operar? Bueno, como una enfermedad que se instalan, ustedes pueden haber llegado precozmente al diagnóstico. O sea, ahí deberían dividir dos situaciones. Una, el prematuro. El prematuro hace hipertrofia del píloro con 2,5. O sea, los valores son menores a los valores del ciclo alterno. Y segundo, si no estamos en ese caso, repetimos la ecografía, porque esta situación es muy frecuente encontrar. Le hicieron una eco que estaba normal y la próxima eco hace el diagnóstico y nos hace quedar bastante mal al que hizo la primera eco, ¿no? Porque dice, el pediatra le mandó al doctor Juancito. El doctor Juancito dijo que no tenía hipertrofia del píloro. A las 48 horas, el doctor Pepito hizo la ecografía y diagnosticó hipertrofia del píloro. Se la comió el doctor Juancito. No. En ese momento, a lo mejor los valores eran valores intermedios y lo que pasa es que el doctor Juancito no informó. Entonces, habría que poner espesor del músculo en rango dudoso. Se sugiere, en ese caso habría que poner pasaje al examen dinámico. Se sugiere control en 72 horas, en 48 horas. Entonces ahí confirmaríamos la estenosis del píloro. Esto puede pasar porque en la guardia muchas veces el paciente viene con una placa. Esto es un poco histórico, pero miren esta placa. Esto es lo que se llama ectasia gástrica. Si ustedes encuentran esta placa y esta imagen de ecografía, no hay duda que es una hipertrofia del píloro, ¿no? O sea que la hipertrofia del píloro da una oclusión, una anomalía en el vaciamiento gástrico. Entonces, esta placa de hematidez, que ocupa casi el hemiabdomen superior, es muy sugestiva a hipertrofia del píloro. Estos son los famosos píloros en palangana históricos que describían los viejos radiólogos. Y acá volvemos a ver, ¿no es cierto?, el píloro incurvado. La longitud del píloro se mide así, recto, el músculo, y algunos utilizan el espesor completo del píloro, pero nosotros no, utilizamos la longitud y el espesor del músculo. Fíjense acá, esto por la importancia del criterio dinámico. Acá tenemos un engrosamiento del músculo, pero un pasaje del contenido gástrico. Y acá empiezan todo lo que son las hipertrofias o las obstrucciones del píloro que se llaman atípicas. Entonces, tienen que empezar a preguntar. Las pequeñas obstrucciones de la mucosa que se llaman hiperplasia foveolar, una palabra rara, podría ser el origen de muchas hipertrofias del píloro que no son las mediadas metabólicamente como la prostaglandina. Por eso algunos medicamentos pueden generar la hipertrofia en forma transitoria. Ahí están descritos en forma, sobre todo en algún tipo de medicamento, la eritromicina, las drogas, la prostaglandina misma, en el caso de cardiópatas, para que el ductus quede permeable, pueden generar. Entonces, discontinuando eso, uno puede controlar. Lo que va a encontrar muchas veces es que ese estudio dinámico muestra el pasaje del material, digamos, del contenido gástrico en el píloro. Y otro punto que también yo siempre les digo, si el píloro está operado, persiste el músculo engrosado, pero lo que marca que el estudio es normal es el estudio dinámico. O sea que operan, se hace una piloroplastia, que es una apertura del músculo, el píloro se relaja, pero cuando ustedes miden el músculo persiste. No manden de vuelta a operar a ese niño, salvo que tuviera una oclusión.
O sea, existe la restenosis del píloro. Si la pilorotomía o ha sido insuficiente, puede ser que en unos controles se vuelva a restenosar. ¿Ah? Entonces, no es necesario el control postoperatorio, a excepción de la persistencia de los vómitos abundantes, sospechando otra patología. Y el espesor de músculo disminuye en la primera semana y a veces hasta 2 meses luego de la cirugía. ¿Ah? Bueno, ejemplos de píloros gordos y encurvados, posquirúrgicos. Bueno, esto que no va a hacer, no los quiero aburrir. Lo que no hacemos más son las